La despidieron por servir un veterano y a su perro. 15 minutos después, el cielo sobre Cedar Grove se llenó de banderas y de pasos marcados. Lo que empezó como una humillación se convirtió en una escena de honor que nadie en el pueblo olvidaría. Era una mañana templada de otoño en el Cedar Grove Café. El timbre de la puerta sonó con el mismo tintineo de siempre, un sonido que Maris Reed había aprendido a reconocer como una pequeña entrada a la normalidad. El aroma del café recién molido ocupaba todos los rincones, una mezcla de tostado oscuro, canela y pan recién hecho. Detrás del mostrador, la fotografía enmarcada de Tyler, su esposo, con el uniforme limpio y la sonrisa sencilla, miraba la sala como una presencia discreta. Las tazas marcadas en la repisa, la pizarra con las notas de los jueves para veteranos, el tablón donde alguien dejaba mensajes de agradecimiento. Todo aquello era el mapa íntimo del lugar. Maris movía sus manos con la precisión de quien ha hecho lo mismo durante años. Conocía las órdenes habituales, la pronunciación imprecisa de los estudiantes de la universidad que venían a estudiar, la voz grave de los hombres de la base que pedían café negro y silencio. Había aplicado, sin buscar títulos, una regla clara. El Cedar Grove era refugio y punto de encuentro. Un domingo por la tarde había decidido reservar una mesa cada jueves para quienes habían servido, colocar una taza con un pequeño lazo para que nadie dudara que ese lugar era también suyo. No era un gesto público ni una causa diseñada, era simplemente coherencia con la memoria de Tyler. Aquel día, Marcus Holloway cruzó el umbral con Atlas a su lado, un perro de servicio de mirada concentrada y paso seguro. Marcus llevaba la cicatriz de años y un gesto que ahora mezclaba cansancio con cortesía. Atlas se acomodó junto a su pierna como si la cafetería fuera su puesto asignado. Sarah Fields, la joven barista que aprendía a leer rostros, le hizo un gesto y le señaló la mesa donde siempre lo esperaban. Maris preparó la taza con la ternura de quien conoce el peso de los silencios. La colocó en la mesa y Marcus sonrió, con una gratitud que no necesitó palabras. Entonces el inspector apareció, Calvin Pierce, según dijeron después, vestido con un chaleco azul y una placa que reflejaba luz. La entrada fue seca, sin cortesías. Se acercó a la mesa, miró al perro, a la taza, al mostrador y dijo lo que muchos oyen como un protocolo. «No puede permanecer aquí el animal», dijo con voz oficial. No añadió empatía, su función era la norma y la limpieza. Marcus alzó la vista y supo, por un instante, que sería una pelea contra un reglamento que sonaba frío. Maris se adelantó sin teatralidad. Lo hizo como había servido café durante años, con la certeza de que reconocer la dignidad de alguien no es una concesión, sino una obligación. «Tiene derecho a estar con su perro», dijo, sin citar artículos ni códigos, porque sabía que la ley que protegía a los perros de servicio existía, y que además, en la simpleza del respeto no necesitaba autoridades para ser verdad. Lo dijo en nombre de un hombre que había servido, en nombre de Tyler, en nombre del lugar que había intentado convertir en refugio. El intercambio fue corto, tenso. Calvin repitió la indicación. Maris respondió con calma. En un rincón, algunos clientes contuvieron la respiración, otros empezaron a grabar con el teléfono. Grabaciones hay siempre, la prisa de registrar un momento antes de saber si será trágico o heroico. Miss Toland llegó como una sombra de gestión. Regional Manager según su tarjeta, corbata sobria, mirada evaluadora. No hizo preguntas, miró a Maris, miró la caja registradora, miró a la clientela que había empezado a murmurar. Y pronunció la palabra que alteró el ritmo de la mañana. Despido. No hubo un grito ni una dramatización, solo una decisión administrativa que cayó como una cubeta de agua fría. Efectivo inmediatamente, dijo Miss Toland. Maris recogió el paño, dejó la moneda sobre la mesa, miró a Marcus con una palabra no dicha que parecía pedir permiso para seguir siendo humana. Marcus se inclinó una vez y juntó sus manos en un gesto que parecía decir gracias y lo siento a la vez. Atlas apoyó la cabeza en su regazo, con la calma de quien entiende fronteras donde otros solo ven líneas. Un joven en una esquina puso el video en marcha con un pulgar tembloroso. La grabación tomaría minutos que se convertirían en horas para el mundo entero.
La puerta del Cedar Grove se cerró por un corto momento sobre una mujer que salía con la dignidad intacta y con una mochila, como se sale de un trabajo que no se desea perder, con pasos medidos, la mirada baja y la conciencia de haber hecho lo correcto. Cedar Grove era, hasta ese día, una escena repetida en muchos pueblos, una cafetería que sirve a su gente, un mural con nombres de veteranos en la pared, algunos bancos con mensajes escritos a mano. Detenerse un momento para describirlo es entender por qué la comunidad reaccionó. Allí no se trataba solo de empleo, se trataba de reconocimiento. Maris no había abierto el Cedar Grove para hacerse notar. Lo había hecho porque la memoria de Tyler le empujó a creer que los gestos cotidianos son la forma más honesta de servicio. Ella solía decir, sin aspavientos, que una taza bien servida podía cambiar la dirección de un día oscuro. No buscaba títulos, solo que nadie se fuera del lugar más solo de lo que había llegado. Si esta historia te resuena, detente un segundo. Comparte si crees en la dignidad, en los espacios de refugio, en los gestos que parecen pequeños y en realidad sostienen vidas. El vídeo se extendió en redes con la misma velocidad con la que se propagan las noticias que golpean al cariño. La toma era simple. Maris en el mostrador, la mesa con Marcus y Atlas, la voz burocrática de Calvin y la frase final de Miss Toland. En un comentario, alguien escribió, la echó por defender a un veterano. Y eso fue suficiente para encender conversaciones en foros, cadenas de mensajes y llamadas desde la base militar cercana, Fort Cedar. Mientras tanto, en el Cedar Grove, la clientela se volvió tribuna improvisada. No hubo violencia, hubo consternación. Algunos clientes entraban solo para decir, estoy contigo a Maris. Otros dejaron dinero en la caja. Algunos se llevaron consigo la foto de Tyler impresa, como quien arranca una página para sostenerla en el bolsillo. El rumor llegó a la base. Entre soldados, la noticia se convirtió en una ofensa personal, no por leyes ni por política, sino porque alguien había mancillado la dignidad de uno de los suyos. La respuesta organizada no fue inmediata, pero fue inevitable. 4 vehículos militares, no una escena de espectáculo, sino una delegación móvil, se estacionaron en la calle principal del pueblo. Los motores parecían hablar con calma, presencia y determinación. De los Humvees descendió una delegación liderada por el teniente coronel Andrew Pierce, cuyas botas acumulaban polvo de carretera y cuya postura hablaba de obligaciones mayores que las que exige un uniforme. No era un acto de desafío, fue, desde el primer saludo, un gesto de respeto. Andrew Pierce no tenía relación familiar con el inspector Calvin Pierce, su apellido coincidía por azar. Se acercó con paso firme, sin alzar la voz, y pidió hablar con quienes estaban dentro del café. No era una entrada violenta ni una reclamación airada. Fue un gesto de quienes creen que la autoridad también puede ejercer reparación simbólica. En el silencio ocurrido tras la apertura de la puerta, los presentes sintieron que la situación se transformaba. Una afrenta convertida en frente de apoyo. En la mesa, donde Marcus estaba sentado, Andrew se inclinó un poco. Miró a Atlas, a Marcus y luego al mostrador donde la foto de Tyler había quedado en su sitio. No estamos aquí para causar problemas, dijo con voz grave, sino para honrar lo que se ha perdido cuando se humilla a quien sirvió. Hubo aplausos contenidos, hubo lágrimas discretas. El coronel pidió, delante de todos, que se rectificara el agravio. No pidió la cabeza de nadie por venganzas, pidió reconocimiento. Lo simbólico, en ocasiones, tiene más peso que las palabras. El gesto del coronel fue sencillo y calculado. Se acercó a la pizarra del fondo, esa que anunciaba los especiales y los eventos de Veteran Voices, la limpió con su pañuelo y escribió, con letra firme, una frase que se convirtió en noticia. Espacio de honor y respeto. Pidió que se sustituyera el cartel por uno nuevo. No se trataba solo de un tablero, era la restauración pública de un lugar que había servido de refugio durante años. Tasha contó su historia con voz baja, como las mañanas se le acercaban pesadas antes de encontrar asiento en la mesa de veteranos del Cedar Grove.
Como una conversación con Maris, un gesto, había sido más eficaz en días concretos que meses de papeleo. No digo que sea cura, puntualizó con firmeza. Digo que hubo alguien que me escuchó. Fue un testimonio que evitó promesas grandilocuentes y, sin embargo, mostró el poder de la compañía. Marcus, por su parte, habló del respeto que significa dejar a Atlas trabajar. No es un lujo, es necesaria compañía y seguridad. Ese café era una estación. Al terminar la reunión, el equipo de la base hizo una propuesta formal, que Maris liderara en colaboración con la base un centro de transición para veteranos. Se trataba de un rol híbrido, conectar recursos, organizar grupos y sobre todo mantener ese tono humano que los militares reconocían en ella. No hubo un contrato extenso ni términos técnicos expuestos en detalle en la conversación inicial. Hubo, en cambio, un apretón de manos y la sensación de que lo que se proponía era una continuación natural de lo que Maris ya hacía. Tomar la decisión fue aceptar que su vida daría un giro. No se trató de abandonar el Cedar Grove, sino de ampliar su campo de acción. Pensó en Tyler, en su foto detrás del cristal y en lo que significaba honrar la memoria de alguien que se había ido cumpliendo una promesa: servir. Aceptó. La formalidad de la oferta se convirtió en una serie de pasos concretos: reabrir el diálogo con la administración local, asegurar fondos iniciales para un espacio físico, habilitar voluntarios y coordinar con los servicios de salud mental de la base. Todo se articuló sin grandes fanfarrias, con gente que utilizó sus habilidades para lo que sabía hacer: planificar, gestionar, escuchar. Marcus y Tasha se integraron como voces consultoras. Sarah continuó en el Cedar Grove y se convirtió en vínculo entre la cafetería y el centro. Miss Toland, que no había sido expulsada del pueblo, ofreció una disculpa pública más adelante, en la que explicó que había actuado por temor a sanciones. Las disculpas no borraron el daño, pero sirvieron para abrir posibilidades de aprendizaje organizacional. La apertura del centro fue discreta y al mismo tiempo resolante. En la inauguración no hubo discursos largos ni promesas imposibles. Hubo sí banderas bien colocadas, manos que estrecharon manos y la presencia de veteranos que habían encontrado en el Cedar Grove la primera línea de auxilio. Maris pronunció unas palabras breves, agradeció la confianza, nombró a Tyler sin drabotismo y dijo que aquel lugar sería un punto de referencia. Marcus y Atlas estuvieron junto a ella, como testimonio de lo que había empezado siendo una taza de café. Con el tiempo, la iniciativa creció dentro de sus límites. El centro no prometió curas mágicas, ofreció recursos, capacitación, grupos de encuentro y la posibilidad de acompañamiento. Historias como la de Tasha se multiplicaron, no como relatos de transformaciones totales, sino como pruebas de que el acompañamiento humano puede sostener procesos. El Cedar Grove no perdió su esencia, al contrario, se convirtió en un eje que sostenía dos realidades complementarias: un lugar que seguía sirviendo café y otro que ofrecía estructura a un problema complejo. La historia llegó a instancias más amplias. Alguien nominó a Maris para un reconocimiento local por su labor comunitaria. La nominación escaló y ganó visibilidad nacional. En una breve ceremonia, con un montaje medido y sin estridencias, Maris subió al pequeño escenario y pronunció unas palabras que fueron recogidas por medios. No hago nada heroico. Pongo una taza en la mesa y escucho. Si eso merece reconocimiento, que este sea para quienes sirven cada día sin que se vean. Sus palabras evitaron la grandilocuencia y, precisamente por eso, tocaron a muchos. El regreso al Cedar Grove, tras meses de trabajo en la organización del centro, tuvo el matiz de lo cotidiano que es heroico. La primera mañana de reencuentro, la campana de la puerta sonó y Atlas entró con paso seguro. Marcus se sentó en la mesa con un gesto que tenía más alivio que alegría ostentosa. Los clientes de siempre saludaron en voz baja. Algunos se acercaron para estrechar la mano de Maris. La pizarra del café, que había sido reemplazada por un cartel nuevo tras la intervención del coronel, mostraba ahora una palabra escrita a mano: bienvenido. No era solo bienvenida para veteranos, era una bienvenida a la posibilidad de que un lugar común sea también un espacio de dignidad. El impacto en la vida de un pueblo tiene dimensiones cotidianas. El centro no resolvió todos los problemas de la transición. No pretendió hacerlo. Cambió, eso sí, la forma en que la comunidad se relacionaba con sus veteranos.
Donde antes había incomodidad y normas que parecían frías, empezó a florecer un entendimiento práctico. Cuando se reconoce lo que alguien necesita para sentirse seguro, un perro, una conversación, una silla reservada, se evita la violencia silenciosa del rechazo. Maris mantuvo su humildad, no se convirtió en figura mesiánica. Continuó sirviendo café cuando pudo, mantuvo la foto de Tyler detrás del mostrador y siguió dejando una taza para quien la necesitara. Sara, que la había acompañado desde el primer día, aprendió a ser puente entre la calidez del café y la estructura del centro. Marcus y Atlas siguieron siendo presencia habitual. Atlas trabajaba y Marcus conversaba. Tasha, por su parte, encontró que los recursos y la compañía le ofrecían tiempo para respirar. No hizo declaraciones grandilocuentes, pero su rostro mostró una estabilidad que ella misma reconoció como avance. En el pueblo, la lección quedó escrita en actos pequeños. Un cartel que ya no era un objeto frío sino una promesa, voluntarios que se apuntaron para ofrecer transporte, el alcalde que visitó discretamente y felicitó por la iniciativa. Todo ello confirmó una intuición, que la dignidad cotidiana, defendida con coherencia, puede provocar reformas y movilizar instituciones. Años después, cuando alguien preguntaba qué había cambiado realmente, la respuesta era sencilla y contundente. Algo tan simple como dejar que un perro permaneciera al lado de su dueño en una mesa cambió la manera en que la comunidad se organizaba para cuidar de quienes habían servido. No fue un decreto ni una campaña publicitaria. Fue la suma de gestos, un café servido, una grabación compartida, un coronel que limpió una pizarra y escribió una palabra como juramento. La historia se convirtió en ejemplo no por su dramatismo, sino por la capacidad de mostrar que la reparación es posible cuando hay voluntad. En la memoria colectiva, el día del despido se recuerda como el día en que la indignación del pueblo se transformó en una escena de reconocimiento. El Cedar Grove siguió siendo un lugar de rutinas, pero ahora con una capa más, la certeza de que la comunidad respondería cuando la dignidad se viera vulnerada. Maris, que continuó con su vida hecha de tazas y conversaciones, solía decir que la mayor recompensa no había sido el reconocimiento nacional, sino las cartas de agradecimiento de quienes encontraron, en un rincón, alguien dispuesto a escuchar. La imagen final es sencilla. Marcus con Atlas en la puerta del Cedar Grove, la fotografía de Tyler detrás del mostrador, la pizarra nueva con la inscripción Espacio de honor y respeto, y gente entrando y saliendo con la tranquilidad de quien sabe que allí encontrará un poco de humanidad. La historia no intenta vender una cura, ni prometer resultados universales. Cuenta que una acción humilde, sostenida por coherencia y acompañada por la comunidad, puede desencadenar cambios reales. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Compártela para que más lugares se conviertan en espacios donde la dignidad sea la norma y el respeto, la regla. ¿Qué harías tú por respeto?